Muy buenas collacios. Hoy rematamos la temporada con una entrevista per especial a Xur de Llano, director deportivo de la Escuela Ciclista Ciudad de Oviedo. Muy buenas, Xunes. Vamos a empezar preguntando hoy cosas per sencillas del mundo del ciclismo, el que trabaja en una escuela, pues vamos a ver cómo funcionan. ¿Cómo funciona una escuela ciclista aquí en Asturias? Bueno, pues mira, en nuestra escuela en concreto, y bueno, en general en todos, tenemos críos y crías de 5 a 14 años, que luego en las carreras divídense por categorías, y nada, nosotros entrenamos 2 días a la semana, y luego el fin de semana suele ser el día en el que vamos a la competición. Desde marzo hasta septiembre solemos tener casi todos los fines de semana carrera por algún sitio de Asturias, y entonces, bueno, pues ya sea sábado o domingo, o ya por verano tendremos alguna de sábado y domingo también, pues vamos a los sitios a la carrera. Y mientras tanto, por semana, sábado, martes y jueves, por ejemplo, nosotros pues estamos practicando y entrenando con cada categoría pues distintas cosas, y bueno, para que vayan progresando como ciclistas y aprendiendo. O sea, que es nada más regional, no vais a otras comunidades. No, en principio no. Con el calendario que tenemos ya en Asturias, pues tenemos abondo para los críos y vanos bien así. No hace falta, ya luego cuando sean cadetes y junior y demás, ya tienen que andar viajeando más. Pero en escuelas arreglámonos bien aquí. Como director deportivo, ¿cuál es la tuya labor en las escuelas? Bueno, pues preparar los entrenamientos semanalmente. Bueno, llevas en control también las cosas que no se ven, digamos, bueno, de la asistencia y demás, estar pendiente de ellos. Luego, de cara a las carreras, hay que hacer la inscripción. Ya esa semana antes hacen esas inscripciones, hay que mandar. Yo procuro mandar bien a los que realmente van a ir a correr, entonces espero esa semana para inscribir a los ciclistas que sé que pueden ir a la carrera. Y luego, cuando llegue la carrera, bueno, en verdad allí como director y lo más fácil, yo creo, porque bueno, ya los nenos van a la carrera, saben lo que van a hacer, y allí como director, bueno, aparte de ya los más mayorinos, sobre todo, pues estar un poco con la táctica y demás, si es que te escuchen desde la carretera cuando están en pleno esfuerzo, intentar ayudarlos en ese sen. Con los pequeñinos igual más estar atentos a los cambios y ver, y luego muy importante estar en las salidas y ver que estén, no se corresponden a la categoría, que no por andar por ahí pierdan la carrera y falten. Y bueno, claro, porque la comunicación ya toda bajando al coche, no hay nada más. En escuelas corremos en circuitos que suelen ser de 1 kilómetro de distancia más o menos. Entonces el coche del equipo funciona en esas escuelas nada más como punto de reunión, y en el que vamos y tenemos allí, bueno, tenemos la herramienta, agua si hace falta, pero ahí el punto de reunión. Luego, normalmente, pues como si fuera aquí en Les Mestres cuando hay carrera, que suelen ser aquí los juegos escolares, por ejemplo, pues anden en el circuito y nosotros estamos a pie de circuito, pues igual buscando qué zonas donde podemos ayudarlos más o demás, o en la salida para ayudarlos ahí en la salida también. ¿Y tú que fuiste ciclista, ahora como director deportivo, qué ves que cambió en todos estos años? En escuelas veo las cosas bastante parecidas. Los críos son críos y siempre puede haber algún que destaque más, y siempre lo hubo, y entonces, bueno, parece que y el que parece más pro, digamos, pero son cosas que siempre lo hubo igual. Siempre unos tienen unas condiciones ya casi naturales que de pequeños ya donde más se nota y destaquen más, y a nivel técnico, pues en cuanto a bicicletas y eso, pues hay buenas bicicletas ahora, pero también les va 20 años y van al ritmo pues de los mayores también, ¿no? Va evolucionando también. En ese en número de carreras, pues creo que ahora mismo estamos bastante bien en cuanto a número de carreras. En escuelas tenemos un calendario bastante bueno, igual hubo años que tuvo más flojo, pero por ejemplo este año 2022 tenemos un calendario muy completo para estar casi todos los fines de semana funcionando, y bueno, veo lo que funciona bien. Hay escuelas nuevas, hay alguna escuela que ya no está, pero hay más escuelas nuevas, en más sitios de Asturias también. Bueno, veo un buen futuro para el ciclismo veo asturiano. que funciona bien, sí. Y ahora, hablando un poco del ciclismo asturiano, ¿qué crees que ¿Fai falta forxar una identidad como pasa con Euskadi, con la fundación, o crees que el ciclismo en Asturias está bien asentado? El ciclismo de Asturias tiene una identidad también muy buena.
Este día tuve en Figareo una carrera de Figareo de junior y ya era la 60 edición. Y por decirte ahora que me acuerdo, en una zona en la que el ciclismo en Asturias tiene su identidad también, como la puede tener en el País Vasco, en Cantabria, y que al final es bastante compartida, yo creo, en esa cantidad de clubes que llevan ya muchísimos años trabajando por el ciclismo y al que se suma gente nuevo. Y no, veo que sí, tenemos una identidad. Tuvimos el Clash en sus tiempos, que fue muy importante también, tanto primero como escuela, sobre todo, como luego ya como equipo profesional desvinculado ya de la base, y fue muy importante. Hombre, tener un equipo de referencia, está claro que siempre, aparte que es más fácil como ciclista, si tienes un equipo cercano, tener a donde picar esa puerta si destaques, un equipo de referencia de profesional estaría muy bien. Pero bueno, tampoco sin él, al final, el ciclismo profesional ahora ya es muy distinto del de los 90 con el Clash y mucho más globalizado en todo el mundo. Ahora sabes por dónde salir siempre. Y estos equipos que había sobre todo antes, que eran más locales, igual ya no se ven tanto. Y por último, para que la xente se anime a facer ciclismo, a salir en bici, a más de salir en bici, que recomendarías a esa xente que igual non tiene tanto ciño por ciclismo como tenemos nós? Bueno, pues yo, por ejemplo, de ir a ver una carrera de escuelas, que para mí es de lo más guapo que puedes ver, y yo vi todas las categorías de ciclismo, y cualquier persona que no te ha de ver ciclismo o demás, ir a mirar el calendario de cualquier club o de la Federación Asturiana y de ir a ver una carrera de escuelas, y es una experiencia yo creo que muy guapa. Mejor que un tour o una vuelta por la tele, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo siempre lo digo, que las carreras de escuelas tenían que salir por la tele, porque son mucho más guapes igual que muchas etapas de profesionales. Bueno, muchas gracias, Xurde, por compartir este ratín con nos. Esperamos que vos prestara. Vémonos na siguiente temporada de la grupeta.